Las paredes de la mansión de los Villalobos estaban cubiertas de seda fina y cuadros caros, pero por dentro se respiraba un aire envenenado. Elena había llegado a esa casa hace 10 años, enamorada perdidamente de Roberto, un empresario mayor que le prometió una vida llena de respeto. Sin embargo, el cuento de hadas se transformó en una jaula de oro desde el primer día que pisó el mármol de la entrada principal. Doña Matilde, la madre de Roberto, era una mujer de sangre fría que nunca aceptó que su hijo se casara con una mujer de clase media. Carlos y Beatriz, los hijos del primer matrimonio de Roberto, heredaron la misma arrogancia despiadada de su abuela y trataban a Elena como a una sirvienta. A pesar de ser la esposa legítima, Elena desayunaba sola en la cocina mientras la familia disfrutaba de los grandes banquetes en el lujoso comedor principal. Roberto viajaba constantemente por negocios y, aunque amaba a Elena, prefería evitar los conflictos cerrando los ojos ante las humillaciones diarias que ella sufría. Elena soportaba los insultos en silencio, planchando las camisas de su marido y soportando las miradas de asco de sus hijastros con una paciencia infinita. Ella creía que el amor verdadero significaba aguantar las tormentas, esperando ciegamente que algún día la familia de su esposo la aceptara con sinceridad. Pero el destino tiene una forma muy oscura de romper las ilusiones de quienes entregan su corazón a las personas equivocadas y crueles. Una tarde de martes lluvioso, el teléfono de la mansión sonó con la noticia que cambiaría la vida de Elena para siempre y de forma irreversible. El auto de Roberto había perdido el control en la carretera hacia Monterrey, cayendo por un barranco profundo sin dejar ninguna posibilidad de supervivencia. El funeral fue un evento social lleno de hipocresía, fotógrafos de revistas y lágrimas falsas derramadas por socios comerciales que solo pensaban en dinero. Doña Matilde y sus nietos vestían trajes negros de diseñador, recibiendo las condolencias como si fueran la realeza de la ciudad de luto. Elena, destrozada por el dolor real, fue empujada a la última fila de la iglesia, obligada a llorar en la sombra de la arrogancia familiar. Apenas 24 horas después de haber enterrado a Roberto, la verdadera naturaleza de los Villalobos se desató con una crueldad que no conocía ningún límite. Elena estaba en su habitación empacando algunas fotos de su marido cuando Carlos pateó la puerta de madera fina, entrando con una sonrisa cargada de maldad. Detrás de él venían Beatriz y Doña Matilde, con los brazos cruzados y las miradas llenas de un odio que ya no necesitaban ocultar. Se acabó la fiesta para ti, así que toma tus trapos baratos y lárgate de mi casa ahora mismo, le gritó Doña Matilde con voz venenosa. Elena los miró confundida, abrazando un portarretrato contra su pecho mientras sentía que el mundo entero se derrumbaba bajo sus pies cansados. Esta también es mi casa. Roberto era mi esposo y yo no tengo a dónde ir en medio de esta terrible tormenta, respondió Elena con la voz quebrada. Beatriz soltó una carcajada burlona, agarró la maleta de Elena y vació todo su contenido directamente sobre el piso de mármol brillante sin ninguna piedad. Tú nunca fuiste la señora de esta casa, solo eras un pasatiempo barato para mi padre mientras estaba aburrido, escupió Beatriz con asco evidente. Carlos agarró a Elena del brazo con fuerza brutal, arrastrándola por los largos pasillos de la mansión sin importarle los gritos de dolor de la viuda. Los sirvientes observaban la escena con lágrimas en los ojos, pero ninguno se atrevió a intervenir por miedo a perder su única fuente de trabajo. Abrieron la inmensa puerta principal de roble y lanzaron a Elena por las escaleras hacia la calle, justo cuando la lluvia comenzaba a caer con furia. Doña Matilde se asomó al balcón, mirando a la mujer empapada que sollozaba tirada en el asfalto frío de la exclusiva zona residencial. El testamento se lee en 2 semanas. Pero ni te molestes en aparecer porque los Villalobos no compartimos nuestra sangre ni nuestro dinero con cualquiera, sentenció la anciana. Las inmensas puertas se cerraron con un golpe sordo, dejando a Elena sola en la oscuridad de la noche, temblando de frío y de una tristeza incalculable. La viuda caminó sin rumbo bajo la tormenta, sin saber que esa humillación sería la semilla de la justicia más implacable que esa familia arrogante jamás conocería. Durante las siguientes 2 semanas, Carlos y Beatriz organizaron fiestas lujosas en la mansión,
celebrando anticipadamente los millones que estaban seguros de heredar. Contrataron nuevos sirvientes, compraron autos deportivos a crédito y planearon viajes por toda Europa mientras doña Matilde renovaba su vestuario con diamantes. La ambición los cegó por completo, borrando cualquier rastro de luto y llenando los pasillos de la casa con un eco de codicia insoportable. Mientras tanto, Elena sobrevivía en un pequeño cuarto de azotea que una antigua amiga le había prestado en un barrio humilde de la ciudad. Trabajaba lavando platos en una fonda para poder comer, aguantando el dolor de sus manos maltratadas y el recuerdo constante de la traición familiar. Pero en el fondo de su mirada cansada, ya no había lágrimas de dolor, sino una calma silenciosa y absoluta que anunciaba el fin de la tormenta. El día de la lectura del testamento llegó con un cielo despejado que contrastaba con la oscuridad del corazón de los Villalobos. Doña Matilde, Carlos y Beatriz bajaron de sus autos deportivos recién comprados a crédito, luciendo joyas brillantes y trajes de diseñador europeo. Elena llegó minutos después caminando desde la parada del autobús, usando un vestido sencillo y desgastado que provocó las risas crueles de sus hijastros. El abogado Mendoza, un hombre de rostro severo y mirada cansada, los recibió en su inmensa oficina de caoba en el centro de la ciudad. Los tres herederos arrogantes tomaron asiento en los sillones de cuero, exigiendo con prepotencia que se leyeran las cifras millonarias de inmediato. Elena se quedó de pie junto a la puerta en completo silencio, sosteniendo su viejo bolso con las manos temblorosas y la mirada fija en el suelo. Antes de leer el documento oficial, Roberto dejó instrucciones estrictas de que todos ustedes debían ver un video que grabó hace un mes, anunció Mendoza. La anciana resopló con fastidio, cruzando los brazos mientras murmuraba que su hijo siempre había sido demasiado dramático para los asuntos de negocios y dinero. El abogado encendió una gran pantalla en la pared, donde apareció el rostro cansado y pálido de Roberto sentado en su escritorio privado de la mansión. Madre, Carlos, Beatriz, si están viendo esto es porque ya no estoy en este mundo para seguir financiando su arrogancia y su infinita pereza. Durante años cerré los ojos ante el desprecio con el que trataban a la única mujer que me amó por lo que soy y no por mi cartera. Pensé que el dinero los haría felices, pero solo los convirtió en monstruos egoístas que devoran todo a su paso sin importarles a quien destruyen. La sonrisa de Beatriz se borró de inmediato, mientras Carlos se inclinaba hacia adelante con los ojos muy abiertos y un sudor frío recorriéndole la espalda. Lo que ustedes no saben, continuó Roberto con voz firme en el video, es que mis empresas quebraron hace exactamente 5 largos y dolorosos años. Todo lo que tienen, la mansión, los autos, la ropa de lujo y hasta la comida que se llevan a la boca, fue pagado con dinero que no era mío. Doña Matilde se llevó una mano al pecho, respirando con dificultad al escuchar la peor de las verdades salir de la boca de su propio hijo muerto. Elena recibió una inmensa herencia de su abuelo europeo cuando nos casamos, y en lugar de gastarla, salvó mis negocios en secreto para proteger nuestro orgullo familiar. Ella compró la mansión a su nombre y pagó todas sus deudas millonarias sin pedir un solo centavo a cambio, soportando sus humillaciones diarias por puro amor a mí. El abogado apagó la pantalla en medio de un silencio sepulcral, sacando los verdaderos documentos legales que confirmaban cada palabra del difunto empresario. Ustedes tres acaban de heredar únicamente las deudas personales de Roberto, que ascienden a más de 50 millones de pesos exigibles de manera inmediata, sentenció Mendoza. La única dueña legítima de la mansión, de las cuentas restantes y de la empresa es la señora Elena, quien tiene todo el derecho legal de desalojarlos hoy mismo. Carlos cayó de rodillas llorando como un niño asustado, suplicando a Elena que no los dejara en la calle con las inmensas deudas de los autos deportivos. Doña Matilde intentó acercarse a su nuera con una sonrisa hipócrita, pero Elena levantó la mano con una firmeza que hizo retroceder a la anciana de inmediato. Tienen exactamente 1 hora para sacar sus cosas de mi casa antes de que llame a la policía, dijo la viuda con una voz de hielo que congeló la habitación. Esa misma tarde, bajo el sol implacable de la ciudad,
Los tres arrogantes salieron de la mansión cargando bolsas de basura con sus pocas pertenencias reales. Elena observó desde el balcón principal cómo la familia que la humilló caminaba hacia la ruina absoluta, enfrentando un destino de pobreza y deudas impagables. La justicia divina tarda en llegar, pero cuando lo hace, golpea con la fuerza de una tormenta para devolverle la corona a quien siempre debió reinar.